Si tienen sus Biblias, por favor, quisiera que me acompañen en el capítulo 3 de Romanos, la segunda parte de nuestro sermón. No hay ningún justo. Sí, se llama el sermón que tiene dos partes. Hoy continuamos con, evidentemente, la segunda parte. Y de nuevo, por favor, vamos a la lectura desde el verso 9. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Hemos visto las diferentes áreas afectadas por el pecado que ha destruido la naturaleza humana. Dijimos que el hombre en sí no es un ser que algunas veces hace cosas malas, sino que estamos tan destruidos que realmente sabemos hacer solamente cosas malas y hay veces que hacemos cosas buenas. ¿Se acuerdan del versículo 15? Dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. El punto es, me vas a decir, Hugo, mira, yo nunca he cometido homicidio. La verdad, no camino pensando en derramar sangre. Ese pecado ahí no se aplica en mi vida. Y pareciera ser que los judíos, por su religiosidad y por su autosuficiencia, su autojustificación tal vez, estando en conversación con el maestro de los maestros del Señor Jesucristo, en el capítulo 7 de Mateo, y ya lo habíamos leído la semana pasada, pero de todos modos lo vamos a prestar atención otra vez, en el capítulo 7, verso 21. Dice, oísteis que fue dicho, dice el Señor Jesucristo, a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Él estaba aniquilando toda autojustificación religiosa en el cual los judíos se sostenían. Posteriormente él empieza a hablar sobre justamente su religiosidad. A nuestro Señor Jesucristo se estaba dirigiendo a estos judíos. Él los estaba haciendo recordar de las citas bíblicas del Antiguo Testamento, que estos hombres lo conocían muy bien. Ellos entendían esta cita. Para ellos, es más, esta cita probablemente en su religiosidad, ellos lo veneraban. Estos no lo estaban escuchando por primera vez. Cualquiera que hiciere daño a su hermano, sea este daño en forma física o moral. Y cuando nos referimos a lo moral, estamos diciendo a un daño que puede ser lanzado. Es decir, cuando yo estoy enojado contra un hermano y algo en mi corazón enciende como un fuego queriéndole hacer daño, físicamente no puedo porque me van a ver. Pero como las palabras nos quedan plasmadas, entonces yo empiezo a tirar improperios, palabras denigrantes, palabras irónicas, emito palabras que desmoralizan a quien está ahí como una descarga de mi ira.
El Señor Jesucristo está diciendo, estás siendo culpable de homicidio. Hermanos, este pecado lo hemos de intentar sostener ante los ojos de quien es santo sobre todo ser. No estamos al margen de este pecado. Existe un mandamiento, el cual es el más importante, o por lo menos eso es lo que es mencionado y en Lucas 10, otra vez con los judíos. Y dice, aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle al maestro. Dice, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Jesucristo le pregunta a este judío, ¿cómo lees? Y aquel rápidamente y hábilmente, en el versículo 27, respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí somos culpables enteramente. En la versión nuestra, en el versículo 28, antes de mostrar, dice, y le dijo nuestro Señor Jesucristo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ahora la pregunta es, ¿podemos amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente? No, imposible. Es un pecado que lo cometemos a cada segundo, todos los días, cada día. El versículo que nuestra mente se ha formulado y por lo menos vivimos en consecuencia es esta. Te amarás a ti como Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y tu prójimo te amará a ti mismo. Ese es el versículo que nosotros formulamos en nuestro corazón. Nosotros somos nuestros propios dioses, amando lo que hacemos, olvidando quién es el Señor absoluto. Acá somos culpables ante los ojos de Dios. No hay justificación, querido. Esto es posible ver en nuestros hijos. Nuestros hijos nos enseñan cómo somos realmente. Ellos nos muestran que necesitan de Cristo desesperadamente, así como nosotros necesitamos del Evangelio. No podemos entender nuestros hijos por qué nos mienten. No podemos entender por qué nuestros niños o nuestros hijos hacen el deseo de su propia voluntad siendo tan chiquititos. Reflejan lo que nosotros somos. Es decir, vamos a ponerlo un poquitito más fácil. ¿Cómo reaccionarías si alguien se pone o se interpone entre tu voluntad y entre lo que vos decidiste y alguien en medio, tratando de oponerse a tus caprichos, a tu confort, a tu descanso, a tus derechos? Decirle a un niño, no vas a jugar más ahora. ¿Cómo reacciona el niño? Otra vez, haciendo un poquitito más fácil. ¿Cómo reaccionás cuando alguien se interpone entre tu idolatría y Dios o tu obediencia? Aquí es donde se aplica este versículo que bien lo memorizamos. Te amarás a ti mismo como Dios, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Esta es la carne. Esta es la humanidad caída, mi querido. El que desea solamente hacer lo que a su corazón, a su mente, le pegue la gana. Dios exige la adoración del alma, pero los hombres le rinden una adoración corporal. Él pide el corazón y ellos le ofrecen solamente los labios. Estamos hablando de los religiosos. Él exige sus pensamientos y sus mentes, y los hombres caídos
le prestan estándares humanos, arreglos, flores. Cuando de pura vergüenza el hombre se ve impedido de practicar sus supersticiones externas, se entrega a lo que sea, pero no acepta rendir el amor de su corazón a su hacedor. No acepta. Prefiere buscar una mecánica que se ajuste a su confort, sin someter su intelecto a la enseñanza del grandioso Creador, ni entregar todas sus facultades al servicio del Altísimo mismo. Hasta aquí hemos visto el pecado que ha dañado severamente nuestra manera de vivir. Dijimos la semana pasada que había 3 áreas. Desde el versículo 10 al 12, tiene que ver con el aspecto del carácter, ¿se acuerdan? Del 13 al 14 tenía que ver con las conversaciones. Nuestra garganta está invadida de la putrefacción del pecado. Del 15 al 17 se relaciona con la conducta entre las demás personas. Mateo 15, otra vez nuestro Señor, hablando un poco del corazón, en el versículo 19, este versículo es muy conocido, todos lo conocemos, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidas, los adúlteros, las fornicaciones, los adulterios, digo bien, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios. ¿Se dan cuenta? Pecado de la lengua. Y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Esto otra vez estaba respondiendo a aquellos hombres muy religiosos que se escandalizaron porque los discípulos de Jesucristo no se lavaron la mano y ellos pensaron que por una cuestión externa se estaban contaminando de pecado. La acusación presentada aquí en contra de la naturaleza humana es una de las más solemnes que se pudiesen dar y ser presentadas con estas palabras. El Salvador no tuvo reparos en decirlo claramente, ni eligió algunas formas atenuadas o elegantes de expresión, sino que seleccionó precisamente las formas más viles del pecado humano y afirmó que todas estas cosas salen del corazón humano. Algunos han confirmado que estos pecados son errores, han afirmado, son un error de juicio, que el sistema social afecta tan duramente a ciertos puntos de los hombres, difícilmente pueden evitar ofender. Había sido la sociedad son culpables, no el hombre. Sin embargo, el Salvador no atribuye estas ofensas a la cabeza ni al juicio intelectual, sino al corazón y a los afectos malsanos de esta humanidad caída. Nuestro Señor Jesucristo. Él no, en ningún momento dice, ¿sabes qué? Eso es culpable porque tus papás, o porque la sociedad, o porque estamos esclavizados al Imperio Romano. Es natural que actúes así. No, Él dice, todos estos problemas, homicidio, hurto, adulterio y blasfemia, no salen de otro lugar sino del corazón del hombre. Punto. Nos dice claramente que la parte de la naturaleza humana que produce esos frutos venenosos no es una rama que puede ser podada, ni es una extremidad que puede ser suprimida, sino la propia esencia y sustancia del hombre, es decir, su propio corazón es el que emana todas estas cosas. Él nos dice que la lascivia no sale solamente del ojo o de los ojos, sino que proviene de lo más íntimo de la naturaleza caída y depravada del hombre. Él nos está diciendo que el asesinato proviene de una mano imprudente, sino de un corazón salvaje e ingobernable. ¿Entienden el punto? Que declara que el robo, no es simplemente el resultado de una tentación precipitada, algo que llegó así y bueno, robé, como que siendo víctima de mí mismo, de las circunstancias, porque pusieron ahí me tentó.
sino que es el producto de un deseo codicioso que mora en el ser, cuya verdadera fuente la constituyen los afectos desordenados del hombre. Todos los males mencionados en nuestro texto, acá en esta cita, salen del yo caído, como una esencia propia del hombre pecaminoso. Por lo menos eso es lo que yo entiendo cuando dice del corazón del hombre, del yo. Aquí el corazón es el hombre en su naturaleza caída. La lista concluye con blasfemias, ¿bien? Todos los pecados de interactuar con los hombres, de conducta, también de lenguaje o comunicación, pero concluye con blasfemia. El pecado nos ha cercenado, nos ha destruido. Estoy hablando siempre, cuando digo estoy hablando como humanidad caída, no como iglesia. Que ha impedido tener una relación apropiada con Dios. El hombre no tiene la forma de relacionarse con Dios por sus propios méritos. Blasfemia, la profanación es un término muy interesante, muy duro también. Nosotros lo tomamos como si lo tuviésemos fresco en la cabeza. Y tal vez sí, pero de todos modos lo voy a refrescar. La blasfemia, la profanación y el tomar en vano el nombre de Dios o la maldición de alguna de sus obras o hechos es fuertemente prohibida por Dios como una deshonra a su nombre. En el mundo pentateuco, en el Antiguo Testamento, era uno de los pecados más serios que podía cometer una persona. Cualquiera que hablara despectivamente de la divinidad, especialmente mencionando el nombre de Dios, es una maldición, debía asumir toda la responsabilidad de su pecado, todo, y correr la misma suerte que un asesino. ¿Cuál es la suerte de un asesino? La ejecución. A nuestro Señor Jesucristo lo quisieron crucificar, ¿por qué? Por blasfemo. Es un pecado grave. El hombre en su naturaleza caída pone títulos a Dios ofensivo o no escucharon. Se burlan de Dios. Y todo lo que tenga que ver con la divinidad y la santidad en sí, como si fuesen chistes de revistas, de caricaturas, bajo el extravío de toda reverencia. Lo más crítico todavía se acerca en cuanto a las acusaciones. ¿Se acuerdan que había 13 acusaciones según el doctor John MacArthur que posicionaban al hombre como culpable? El último está por llegar. ¿Qué es esto sino que el corazón pretende ponerse más alto que Dios y le busca pisotear a Dios bajo sus pies, el hombre, mediante el uso de títulos ofensivos y malvados relativos a Él? Esto es el corazón. Esta es la relación innata del hombre pecador con Dios. Verso 18. Esto es lo crítico y lo triste. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Otra vez. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto es muy delicado. Antes de conocer a Dios, toda nuestra vida se dirigía como una pandorga. ¿Conocen las pandorgas? Como una pandorga que acaba de soltarse del hilo. ¿Ustedes saben dónde se puede dirigir una pandorga suelta? Va a la suerte. Antes de conocer a Dios, el hombre era como una pandorga sin riendas, como un barquito a la deriva o un bote sin timón. No sé cuál ejemplo podría poner más.
hasta que conocemos cómo es vivir bajo el estándar de Dios. Y entonces, por una cuestión de gracia de Dios, el hombre redimido vive en consecuencia. Cuando hablamos en consecuencia, estamos hablando de lo que Él dice saber, en conjunción, como vive de lo que dice saber, en público, en privado. Las Escrituras nos muestran lo básico de la sabiduría. Y el ABC de la sabiduría, dice Proverbios capítulo 1, es el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Este es el preescolar de la sabiduría. Esto es básico. Así es que si el hombre no teme a Dios, evidentemente vive en su necedad. ¿Es así o no? La mejor definición de temor de Dios que se señalan las Escrituras se encuentran en el Salmo 16. A Jehová he puesto siempre delante de mí, en el verso 8. A Jehová, dice el salmista, he puesto siempre delante de mí. ¿Puedes entender estas palabras? ¿Cuál es la idea del temor de Dios entonces? Es la conciencia de que todos los días, todo el día, estoy frente a Dios. Mejor dicho, estoy frente a la cara de Dios. En el original dice esto. Oh Jehová, he puesto siempre delante de mí, porque está mi diestra, porque está mi diestra, disculpe. No seré conmovido. El Salmo 139, de vuelta, con respecto al temor de Dios, es sorprendente como el salmista lo dice, guiado por el Espíritu Santo, y dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Dónde huiré de tu presencia? En el original hebreo, ¿dónde me iré de tu faz, Señor? ¿Cómo puedo esconderme de tu cara, de tu rostro, Señor? Podríamos decir de otra manera que el temor de Dios es la conciencia de que estoy delante del rostro de Dios. Esta realidad produciría o produce en mí el temor de Dios, pero como no hay conciencia de que estoy frente a los ojos de Dios, entonces no hay temor. El Salmo 36, que es el paralelo del versículo 18, dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El temor de Dios tiene un aspecto negativo y un aspecto positivo. Aquí trataremos de ver algunos. ¿Cómo es el asunto del temor de Dios? Tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. En Hechos capítulo 10 se menciona sobre un hombre llamado Cornelio. En el versículo 1 relata Hechos, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Verso 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vino claramente a una visión como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio, y sigue la escritura, dice que sus limonas y su oración había subido en memoria delante de Dios. Esta clase de temor es absolutamente necesario para conducir a la salvación. Un hombre que no teme a Dios difícilmente se dirigirá a los pies de Cristo. Difícilmente. Y este tipo de temor tiene un aspecto positivo porque hombres temerosos de Dios nos motivan a vivir en obediencia y en madurar en santidad, dando frutos ante los ojos de Dios. Querido, viví temiendo a Dios, que tenemos un montón de testigos en la iglesia misma. Si sos casado, tu esposa,
si sos padre de tus hijos. Ellos ven el temor que tenés a Dios y cómo te conducís todos los días. Y ellos son motivados a obedecer. Ellos son motivados a entender que Dios hace que mi papá todos los días esté postrado en oración o sujeto a las Escrituras. Así que tiene un aspecto positivo en este sentido. El temor de Dios también tiene un aspecto negativo. Es posible que este tipo de temor, en alguna manera, sea necesario en cierta medida, que actúe en los creyentes como una protección contra la práctica del pecado. Proverbios dice, con el temor de Jehová los hombres se apartan de mal. En el capítulo 16:6, si lo queréis investigar. Por esta misma razón, los creyentes, por ser hijos de Dios, están sujetos a disciplina. Y estoy seguro, te acordarás de Hebreos capítulo 5, donde dice, 12:5, donde dice, y habéis ya olvidado la exhortación de cómo a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Este es un versículo con su mayor expresión de amor a un hijo desobediente. Esta disciplina cubre a todo creyente. Este tipo de amor de parte de Dios cubre a cada creyente, sin excepción. Dios nos puede amar con una disciplina a tal grado que nos enderece a su voluntad, a sus estándares, y recordar de que su rostro está frente a nosotros todos los días, cada día. Esta disciplina fue una realidad en la vida, o mejor dicho, en la pérdida de la vida de estos hermanos Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Ellos perdieron la vida por haber mentido al Espíritu Santo en la iglesia misma. Y hago una pequeña pausa, vamos a detenernos un ratito. A estos dos hermanos, ellos no perdieron su vida en una discoteca, ellos no perdieron su vida en una cancha. Ellos perdieron su vida en la iglesia, dentro, en una congregación frente a todos los hermanos. ¿Podés imaginar este escenario? Que estando un hermano en plena congregación, pierden la vida en un instante y toda la congregación saben por qué ellos perdieron la vida. ¡Qué terrible escenario sería! Sin embargo, era una demostración de puro amor a sus vidas y a la iglesia misma de parte de Dios. ¿Te imaginas el comentario de los vecinos ahí afuera? ¡Oh! Cuidado con esa iglesia. En esa iglesia no se puede mentir. Ahí en esa iglesia no se puede bromear. En esa iglesia no se puede uno burlar de las cosas de Dios. Uno bromea con las cosas de Dios. Cuidado, te puede costar la vida. O viví en santidad, o no te vayas en esa iglesia. Hermanos, esto es una realidad, lo fue en Hechos, y sigue tan vigente hoy en nuestras iglesias. Lo mismo ocurrió con este hermano que menciona 1 Corintios capítulo 5, verso 5, que este hombre fue entregado a Satanás para que su alma no sea destruida, para que sea disciplinado de parte de Satanás, porque Dios da permiso a Satanás para aplicar disciplina en amor a un hijo de Dios desobediente. Estamos hablando de la falta de temor de Dios, no estamos hablando de disciplina. En Corintios, otra vez menciona que muchos estaban enfermos y también dormidos, no porque eran queraná, dormilones en castellano, sino porque ya estaban muertos, por participar de los símbolos o de la cena del Señor, la esencia
de la redención misma, la iglesia, sin entender. Otra vez, la disciplina aplicada a la iglesia por falta de temor a Dios. Lucas 13. En el versículo 1 se ve que hubo un evento, cayó un edificio, y según relatos paralelos murieron 18 personas, y en este contexto le preguntan al Señor Jesucristo en el versículo 1, 13:1 de Lucas. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, no pereceréis. Si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. El Señor Jesucristo enseñó que ellos murieron porque no eran peores, y tampoco porque eran mejores. Por el contrario, les advirtió y les subrayó la necesidad del arrepentimiento. Ellos murieron, sencillamente. O siguen vivos algunos, por la gracia común de Dios. El Señor Jesucristo enseñó entonces la necesidad del arrepentimiento, y esto iremos viendo a medida que nos acercamos al final del estudio. El inconverso, lamentablemente, ha decidido vivir incrédulo y dar la espalda a Dios, teniendo en las Escrituras tantos ejemplos reales en el cual Dios tuvo que intervenir por falta de temor a Dios. Hay algunos, Sodoma y Gomorra, Dios tuvo que intervenir drásticamente, marcó la historia. La generación que pereció en el diluvio, de vuelta, Dios tuvo que intervenir en un universo en ese entonces completamente apartado, demacrado por el pecado. Algunos ejemplos más. El faraón en su arrogancia y todo su ejército murieron ahogados por culpa de su, otra vez, arrogancia. Dios tuvo que intervenir. Los 3,000 hombres que murieron a filo de espadas por orden de Jehová a Moisés a consecuencia del becerro de oro, ¿se acuerdan? 3,000 hombres. Y todavía el hombre decide vivir a espaldas del Dios justo, santo. Como si al Dios omnisciente, que todo lo sabe, alguna vez le va a dar Alzheimer, o le va a dar amnesia, y en algún momento va a cambiar de opinión. ¿Saben qué? Yo tengo un tribunal eterno donde voy a juzgar a todo el mundo, pero ¿saben qué? No lo voy a hacer. O como si el hombre se olvidase de que él va a estar con sus pecados y sus delitos frente a los ojos santos de Dios, rindiendo cuentas. Romanos nos está poniendo la tesitura de culpables, inevitablemente, es irrefutable. El término técnico, teológico, que se utiliza es la depravación total. Algunos lo llaman la corrupción radical. ¿Sí? Es una corrupción, vamos a ser menos elegante. La podredumbre que llega a las raíces significa corrupción radical, viene de raíz. El hombre está podrido hasta las raíces. Lo que significa es que todas las habilidades o facultades del hombre han sido alteradas, dañadas por el pecado, nuestro hablar, nuestro sentir, nuestro razonamiento, nuestras emociones,
todo está descompuesto. Todas estas acusaciones y pruebas de culpabilidad no es un razonamiento innato que sale nomás del pensamiento y la lógica del apóstol Pablo. Todo, desde el versículo 10 hasta el versículo 18, tiene una firma de autoría, Dios mismo. Es interesante cómo Pablo no toma de un razonamiento propio, él toma versos del Antiguo Testamento como pruebas irrefutables de la culpabilidad de la raza humana. Entonces, si alguien quiere autojustificarse o si alguien desea de alguna manera poner algún tipo de validez ante los ojos de Dios diciendo, yo no soy tan culpable, Señor. Pablo dice, no lo digo yo, Pablo. No, esto no es una opinión mía, lo dice en tal parte del Antiguo Testamento y en tal parte y en tal parte y en tal parte. Dios lo dice. Verso 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La Nueva Versión Internacional dice así: ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca. Y quede convicto delante de Dios. Es más fuerte, ¿verdad? Todo lo que el apóstol quiere lograr y el propósito principal e indudable es que desea dejar al hombre ante los ojos de Dios, o ante Dios, perdón, sin excusas, sin justificativos. El primer paso, es una frase muy interesante, el primer paso para ser cristiano es callarse la boca y no justificarse más. Dice Lloyd Jones, nadie puede ser cristiano hasta que se calle. ¿Hay alguna defensa a nuestro favor ante los ojos de Dios? No hay justo, no hay justo, no hay ningún justo, ni uno solo. Ninguna persona puede ser redimida y perdonada si no se calla la boca y deja de dar argumentos sobre su autojusticia. Nadie será declarado inocente o declarado justo ante el tribunal de Dios basado en su propia obediencia a la ley. La función de la ley, mi querido, no es redimir. Y acá está el problema de la religiosidad. La función, el propósito de la ley no es redimir o salvar, sino una gran ayuda que nos muestra lo inútiles que somos de cumplirlo y lo pecadores que somos poniéndonos frente a la ley santa de Dios. Esa es la función de la ley o de los mandamientos, si lo querés entender de esa manera. La ley y los mandamientos nos muestran lo descompuestos que estamos, en contraste con la santidad de Dios por causa del pecado. Verso 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Otra vez, la versión internacional dice: por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios para hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia o se nos presenta a nosotros el pecado. La idea es como si el pecado hace el papel de anfitrión. Hugo Menzel, dice la ley,
Yo te presento tus pecados, aquí están. No sirve para justificarme, no los puedo cumplir. Me muestran la gravedad en el estado en que yo estoy. Es de gran importancia no olvidar la carta a los romanos. Es clave, hermanos. Es decir, ¿para quiénes fue escrita la carta? ¿Para quiénes? No fue escrita para todos los romanos ciudadanos allí en Roma. No fue escrito para todos ellos. Tampoco a los inconversos todos ahí en Roma. No fue escrito para eso. No es como una carta evangelística. No fue escrito para eso. Esta carta fue escrita a los cristianos que vivían en Roma, en una comunidad cristiana, en una congregación. Esta carta fue dada a los hermanos. A los hermanos Pablo quería transmitir de que tenemos una naturaleza destruida, podrida, deshecha. El propósito de la porción de esta carta es que los cristianos, nosotros, no nos olvidemos de la condición de donde fuimos rescatados por la gracia de Dios. El propósito para vos, mi querido, el propósito para nosotros todos en esta iglesia y en cualquier otro, es que entendamos y no olvidemos de dónde fuimos y quiénes éramos antes de Cristo. El no comprenderlo o el olvidarlo difícilmente va a producir un impacto en mi vida de manera positiva, difícilmente. No podremos crecer en santidad, madurez, adoración y devoción a Dios. Querido, no te olvides de quiénes éramos. No te olvides. Pablo mencionaba en el versículo 9, somos mejores que ellos, ¿de acuerdo? Diciéndose como congregación, como redimidos, ¿somos nosotros mejores que los que están perdidos allá afuera? No, no te olvides. Una anécdota personal, fui alguna vez a trabajar casi 10 días a instalar unos equipos en la cárcel de menores. Y estaba a 5 metros de la valla, de las dos vallas. Una tenía 3 metros y la segunda tenía 5 metros. Separados 2 metros de una de la otra. Y uno ve a aquellos muchachos de 17, 18 años. Conocí a uno que tenía 3 homicidios encima antes de cumplir los 18. Todo el día se sentaba frente al guardiacárcel y lo insultaba, diciéndole todo tipo de improperios y una amenaza contundente cada mañana que yo llegaba ahí antes del tereré del trabajo. Salgo de acá y uno piensa, al salir de acá esto va a ir a construir su vida y va a enderezar sus caminos y va a honrar a sus padres, qué sé yo. ¿Saben cuál era la amenaza? Yo salgo de acá infeliz, yo te mato a vos. Vos podés encerrarle a un hombre, pero no hay forma de cambiar su corazón. No hay forma. El punto es también Y bueno, yo no llegué al punto de pecado y depravación como este muchacho. Yo no llegué tan lejos. Yo soy una persona honorable, soy una persona moralmente equilibrada. Y Pablo dice, no somos mejores. Pablo nos hace recordar, ¿sabe, mi querido? Fuimos cortados de la misma tela. Somos hechos con la misma masa. En esta iglesia, hermano, querido, no nos olvidemos de quiénes éramos. No nos olvidemos. Es por su gracia
que somos justificados, no por una razón que se encuentre en nosotros, sino que la razón está en Cristo mismo. Hermanos, en nuestro corazón no hay nada que llame su atención. Nada. Es por el puro afecto de su voluntad que Él ha sido movido en amor. Todo lo que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo para obviar su justicia y para poder pagar el precio de nuestras culpas, de nuestras desgracias, de nuestras ofensas, de nuestra rebeldía. ¿Somos nosotros mejores acaso? No. Si este punto del Evangelio no es una realidad en tu vida, no estás entendiendo la gracia. Absolutamente. Volviendo un poquito al temor de Dios, estoy terminando, hermanos. He encontrado un versículo que me ha descolocado intelectualmente, emocionalmente me ha desarmado, pero Dios en su sabiduría tiene una manera tan exquisita de mostrarnos el temor piadoso, el cual Dios, estoy seguro, busca en la adoración de sus hijos. Es en el Salmo 130, por favor, te pido llegues hasta esta cita. Y yo lo voy a leer en la Biblia de las Américas, porque pareciera ser que se atina más al tenor del lenguaje bíblico. Dice en el 130, hablando del temor de Dios, volvemos un poquitito, un pequeño paso hacia atrás nomás. Dice el verso 3, Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Versículo 4, pero en ti hay perdón para que seas temido. ¿Cómo? ¿Cómo es el asunto? ¿Pudiste ver la lógica ahí? Dice, en ti hay perdón para que seas temido. No debería decir, en ti hay castigo y disciplina y corrección para que todo el mundo te tenga miedo. Y acá el salmista usa una mezcla de temor, gratitud, rendición, humillación, obediencia, inutilidad de parte del hombre y dice, Señor, porque me perdonaste, Señor, porque soy perdonado, Señor. Yo te temo. Porque tuviste misericordia de mí, Señor. Yo te obedezco. Isaías 57, y concluyo, hermanos. Dice en el versículo 15, porque así dijo el alto y sublime, Dios mismo, en santidad, en perfección, en justicia, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esta es la gracia perdonadora. Está la primera oración escuchada por Dios, aquel que muestra frutos de arrepentimiento. Si estás aquí como invitado, o si estás aquí porque congracias con el cristianismo, o tal vez, no sé, esta grabación hasta qué lugar va a llegar, si alguna vez los escuchás. Ten en cuenta, mi querido, deja, por favor, de justificarte ante los ojos de Dios bajo una religiosidad. Arrepentite, entregate.
No hay nada bueno en la naturaleza del hombre, no hay nada bueno en nosotros. No somos capaces de ser salvos por nuestros propios actos, ni con la ley, ni sin la ley, ni con cualquier tipo de religión que cualquier hombre pueda inventar. Solamente en Cristo. Él, y únicamente por Él, somos redimidos. Por amor a Él y para su gloria. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Te damos, Señor, porque no nos miraste en el estado caído, inútiles, deceptores de tu santidad. La razón no es porque haya algo en nosotros, sino hay una iniciativa tuya, Señor, elaborada ya desde la eternidad. En nosotros no hay nada justo, no hay nadie, ningún justo. Solo hay un solo justo. Ese justo que es desde la cuna hasta la muerte, hasta la tumba. Cristo mismo, que nos ha perdonado, nos ha redimido, solamente para tu gloria, Señor. Por eso te agradecemos y a ti sea la gloria siempre, Señor, en Cristo Jesús. Amén.